Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros nos hallamos pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muy bien, en esta mañana vamos a ver que debemos proteger el sano evangelio. En primer lugar, el apóstol Pablo, estamos viendo aquí que nos encontramos con una de las discusiones o una de las disputas más grandes de toda la Biblia. La discusión se va a centrar principalmente en 3 puntos en esta mañana, que son los que Pablo le presenta básicamente a Pedro. En primer lugar, para que haya una sanidad en el Evangelio. En primer lugar, debe haber un cuidado por lo que es la unidad de la iglesia. Versos 11 al 14. Es el primer punto que él le va a tocar, la unidad de la iglesia. En segundo lugar, para que haya un evangelio sano, debe también existir un concepto bíblico de la justificación, versículos 15 al 17. Y finalmente, para que haya un evangelio sano, el cual nosotros debemos proteger, debe haber también un concepto sano, correcto, de lo que es la vida cristiana práctica, versículos 18 al 21. ¿Por qué es tan importante para Pablo que el evangelio en la iglesia debe ser puro? Bueno, es un asunto de autoridad. La palabra de Dios enseña que la verdadera iglesia de Cristo solamente tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Y esa cabeza que es Cristo habla solamente a través de la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la única iglesia que podemos decir que tiene la autoridad de Dios. Porque puede hablar en el nombre de Dios, porque habla con la autoridad de Dios. Y ese fue el gran asunto, el gran problema que trató, por ejemplo, en la Reforma Martín Lutero. Él decía, la iglesia de Roma no tiene por cabeza a Cristo, por lo tanto, no puede hablar en el nombre de Dios. Y ese fue el gran asunto en la Reforma. Pues bien, el Evangelio es el núcleo de este mensaje y de la iglesia de Cristo y del plan de Dios para esta era. La palabra Evangelio significa las buenas noticias. Eu, bueno, bien, angelion, mensaje. Euangelion. Así que es muy interesante entonces que Evangelio es la buena noticia de Dios, es la historia de Dios, de que Él envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir por los pecadores y hacer salvable hasta el más vil de los pecadores. Todo aquel que venga a Cristo con arrepentimiento y fe puede hallar la salvación gratuita de su alma por la eternidad en la gloria del cielo y junto a Cristo. Esa es la buena noticia. Pero ¿qué había pasado aquí en las iglesias de Galacia? Los judaizantes habían logrado introducir sus ideas de que hay un evangelio mejor que ese. Podemos mejorar este evangelio agregándole cosas. ¿Y cuáles eran esas cosas? Los elementos de la ley. Obedecer la ley, guardar la circuncisión,
guardar las leyes alimenticias, guardar las leyes rituales, guardar las leyes de la vestimenta, todo ese tipo de cosas. Que según nuestro nuevo tiempo en la gracia, todas aquellas leyes eran una sombra del que había de venir. Así lo explica la epístola a los Hebreos, el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino, todas esas leyes se cumplieron y ya no son necesarias de observar. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, ahí en Juan 1:29 dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El sistema de sacrificios, el sistema legal del Antiguo Testamento era algo que cubría nomás. Pero Cristo, cuando viene y derrama su sangre preciosa, ahora quita el pecado. Por lo tanto, todos estos elementos rituales de la ley han quedado resueltos, han quedado totalmente cumplidos. Ya no son necesarios, porque ahora tenemos algo mejor, tenemos a Cristo. Sin embargo, estos judaizantes querían retroceder a eso y esclavizar a los cristianos, incluyendo estas leyes que ya no eran necesarias. Ya no necesitamos los sacrificios de sangre, ya no necesitamos todas estas cosas. En Cristo todo esto se cumple y toda la ley entonces se resume en una pura cosa: el amor. Si tienes amor, has cumplido la ley. Porque la ley se resume en ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso solamente se resume toda la ley. Si yo tengo amor, entonces mi conducta va a ser siempre buena delante de Dios y delante de los hombres. Porque, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 13? ¿Cómo es el amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Por lo tanto, la verdadera vida cristiana y la verdadera libertad cristiana es vivir en amor y hacer todo con y por amor, buscando glorificar a Dios y amando a los demás. Esa es la verdadera vida cristiana. Pero estos judaizantes querían introducir más cosas. Algo así como a lo que hace la Iglesia Católica. En la teología católica se cree en la salvación por fe y por gracia, pero ellos le agregan cosas. Los santos, María, los sacramentos. Ya no es el Evangelio de Cristo. Se ha convertido en un evangelio anatema. Es un evangelio que no va a salvar ningún alma. Solamente va a enviar gente al infierno. Solamente el evangelio puro y simple de Cristo, de la salvación solamente gratuita por gracia por medio de la fe, en el sacrificio perfecto de Cristo, es el único medio que nos puede dar la salvación eterna. ¿Ha creído usted en ese mensaje de salvación y de gracia? Si es así, entonces es un hijo de Dios. Y glorificamos al Señor por eso. Lamentablemente Pedro, incluso Bernabé, cayeron en las garras de los judaizantes y empezaron a creer estos elementos. Qué increíble, ¿no? El mismo apóstol Pedro. Habíamos visto hasta aquí que la epístola a los Gálatas entonces la escribe Pablo para corregir estos asuntos y presentar el evangelio de Cristo en su pureza, en su simpleza. Gálatas es una epístola corta con relación a otras más largas que explican el evangelio quizás con mayores detalles, como las cartas a los Corintios, como Romanos, pero una de las formas más rápidas para llegar al corazón del evangelio y saber qué es y cómo produce su gracia transformadora en nuestra vida, el fruto del Espíritu, es Gálatas. Pequeña epístola, pero que nos lleva rápidamente al corazón del evangelio y nos explica qué es. En los capítulos 1 y 2, Pablo explica algo de la historia de su vida y de su ministerio. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque los judaizantes en Galacia querían mantener el control de las iglesias y mantener su enseñanza y este evangelio falsificado. Como ellos sabían que Pablo era el fundador de estas iglesias y que el evangelio de Pablo era más simple, tenía una gracia, entre comillas, barata, de poco esfuerzo, no había que hacer nada para ser salvo, más que solamente la gracia de Dios, ellos decían, no es muy simple este evangelio, pero de eso se trata el evangelio y la gracia. Toda la obra la hace Dios, no nosotros.
Pero estos judaizantes querían agregarle cosas y transformaron este evangelio en algo anatema. Pablo dice, si alguien, incluso nosotros o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente del que nosotros les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Maldito es algo que trae como consecuencia la destrucción. Algo que es maldito es algo que tiene por sobre sí la ira de Dios y la inminente destrucción por parte de Dios mismo. Así que Pablo en estos 2 capítulos tiene que presentar su conversión, tiene que presentar su llamado al ministerio como algo genuino de parte de Dios y tiene que demostrar que es un verdadero siervo de Dios. Porque los judaizantes dijeron, para que podamos neutralizar a Pablo y nosotros podamos seguir teniendo nuestro estatus aquí de pastores y de maestros y controlar las iglesias, tenemos que eliminar a Pablo. Tenemos que presentarle como persona debilitándolo y mostrando que su apostolado es falsificado. Entonces Pablo dedica estos 2 capítulos a explicar y a exponer por qué su llamado es verdadero. Y explica que viene de Dios, de Cristo mismo, que recibió esta enseñanza directamente de Jesús. En el judaísmo esto es totalmente entendible y comprensible, porque los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, también recibieron revelaciones de parte de Dios. En este caso, la revelación las recibió el Señor Jesucristo directamente de el Señor mismo. Esto lo explica Pablo en el capítulo 1. Así que en esta mañana vamos a ver con la ayuda de Dios que debemos proteger el sano evangelio. Vamos al versículo 11 entonces, donde leemos: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Como usted puede ver, Pedro ya había sido influido por esta enseñanza de agregarle elementos al evangelio. Y Pedro estaba tratando de influir nada más ni nada menos que a la mismísima iglesia de Antioquía, a la cual el apóstol Pablo le tenía, por supuesto, un cariño especial, porque ¿cuánto tiempo estuvo Pablo en la iglesia de Antioquía junto con Bernabé? Enseñando a la iglesia, preparando a la iglesia, formando líderes. ¿Se acuerda? Vamos a Hechos, capítulo 11-19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? 1 año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que el trabajo de Pablo y de Bernabé fue tremendo en Antioquía. Enseñaron la palabra de Dios, enseñaron el sano evangelio, pero Pedro vino a Antioquía y de alguna manera quería influir también con sus conceptos. Pablo no lo iba a permitir. No se trata de una guerra personal con algún hermano. Se trata de proteger algo que Dios nos ha encomendado y que es de Dios. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo no es algo personal en contra de Pedro. Pablo quiere cuidar el sano evangelio que Cristo le encomendó. Aunque sea el mismo Pedro, aunque sea un ángel del cielo, aunque sea Bernabé, Pablo va a proteger el sano evangelio que le fue encomendado. Y hermanos amados, eso es lo que también nosotros tenemos que cuidar. De creer, explicar
y vivir solamente el verdadero y sano Evangelio de Cristo, que es salvación por medio de Cristo, solo por fe, por gracia. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Gálatas 2:12, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí vemos el carácter tan especial que tenía Pedro. Pedro, aunque aparentemente la palabra de Dios nos lo muestra como un hombre fuerte, impetuoso, era un miedoso también. En el aposento alto le prometió al Señor: no te voy a negar, voy a estar contigo hasta el final, pero después le negó 3 veces. Cuando vio al Señor caminar sobre el agua, le dijo: Señor, quiero ir contigo y caminar sobre el agua, pero rápidamente tuvo miedo y se empezó a hundir. Pedro iba de un lado al otro en el carácter, muy arriba y de repente muy abajo. Quizás muchos de nosotros nos parecemos a Pedro. Podemos pedirle ayuda al Señor de no tener este elemento de miedo en nuestra vida, sino de confiar en el Señor y ser fiel al Señor. Pedro, lamentablemente, trataba de caer bien en los dos lados. Y en ese miedo de otros judíos, empezó a aceptar las enseñanzas de esto e introducirlas a la iglesia. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué triste, ¿no? Bernabé, un gran líder de Dios allí en la iglesia de Antioquía, era un hombre noble, porque a él no le importaban las posesiones personales. Recuerdan que Bernabé tenía una propiedad, pero la vendió y la entregó para el avance de la obra. Bernabé era un hombre bueno. Bernabé no se sentía autosuficiente. Él podría haber dicho: no, yo voy a ser el pastor aquí nomás de la iglesia en Antioquía y nadie más se va a meter. Yo voy a ser el maestro. Sin embargo, Bernabé no tenía ese corazón. Él sabía que tenía limitaciones y él sabía que necesitaba ayuda. Y sabía que Pablo estaba en espera y estaba listo para empezar a servir al Señor. Y se trae a Pablo desde Tarso. Porque él dice: sí, yo puedo visitar hermanos, yo puedo animar hermanos, pero no tengo la capacidad de enseñanza como la tiene Pablo. Así que fue a buscar a Pablo y lo trajo para que sea el maestro, uno de los maestros principales en Antioquía. Así que Bernabé era un hombre de corazón bueno, no era autosuficiente, reconocía sus limitaciones e invitaba a otros a servir también. Pero qué increíble que fue arrastrado también por los judaizantes. Fue arrastrado finalmente. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En primer lugar, lo que Pablo quiere corregir aquí es cuidar, proteger la unidad de la iglesia. El sano evangelio tiene un concepto bíblico de lo que es la unidad de la iglesia, y aquí se estaba rompiendo, porque a los judíos se les exigía de cierta manera y a los gentiles de otra. Se trataba a hermanos de una manera y a otros de otra. Había una separación aquí. Y normalmente la actitud de los judaizantes hacia los gentiles también era de menosprecio. Y lamentablemente Pedro, Bernabé y los demás se estaban viendo envueltos en esta situación. Pablo dice: no es posible. La iglesia tiene que ser unida. Tiene que haber un sentir, tiene que haber un concepto bíblico común de lo que es el sano evangelio. Dice ahí, la verdad conforme al evangelio. Una de las típicas cosas que nos va indicando que quizás vamos por mal camino en una iglesia es cuando se obliga a las personas a hacer cosas. Pedro estaba obligando a los gentiles a hacer cosas. En una iglesia sana no se obliga a nadie. En una iglesia sana se invita siempre. No se obliga a nadie. Y cualquiera que obliga a otro hermano a hacer cosas está teniendo una actitud de desunión, como la que lamentablemente estaba teniendo Pedro aquí. ¿Quién es el que obliga? Solamente hay una persona que puede obligarnos a algo. Los líderes de la iglesia no pueden andar tironeando a los hermanos, ni entre los hermanos nos podemos andar tironeando para que hagamos cosas. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, y aquí vamos a encontrar la respuesta. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo
nos constriñe. Esa palabra constreñir significa impulsar. En un sentido más fuerte puede significar también obligar. ¿Qué es lo único que obliga al creyente? ¿Otro creyente? No. El amor de Cristo. El amor de Cristo en nosotros y lo que hizo por nosotros es lo único que puede obligar a los creyentes a hacer cosas. Y se fija que no es una obligación que coacciona nuestra voluntad, porque cuando alguien hace algo bueno por nosotros, ¿cuál es nuestra actitud hacia esa persona? De bondad también, de apertura. Cuando vemos que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, derramó su vida por nosotros, ese amor que Él tuvo por nosotros nos impulsa a nosotros a responder con gratitud, ¿se fija? Lo contrario a esto es la religiosidad de iglesias que obligan a los hermanos a hacer cosas y si no aceptan, los hacen sentir culpables. Eso no es el Evangelio. No podemos obligar a nadie. Dice ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que en una iglesia sana, donde hay unidad, ¿qué es lo que se hace? Se expone simplemente la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, se explica lo que es la verdadera libertad del creyente en amor. Y cada creyente, en forma individual, entiende en forma personal que todo lo que hace, lo hace por amor. Y nadie está para obligar a otro a hacer algo o empujando a las personas. No. Cuando hay amor en los creyentes individuales, cada uno sabe qué tiene que hacer. Cada uno sabe la actitud que debe de tener. Y yo sé, hermano, y estoy muy agradecido al Señor por eso, porque aquí en la iglesia, muchas de ustedes, hermanos y hermanas, han servido al Señor de manera sacrificial. Muchos de ustedes lo hacen y sin esperar nada a cambio. ¿No es ese el amor ágape? Amar, hacer cosas sin esperar nada a cambio. Que el Señor nos ayude a que tengamos esa actitud de hacer todo por amor. ¿Pero qué estaban haciendo aquí estos judaizantes? En lo que cayó incluso Pedro y Bernabé. Obligar a otros a hacer cosas. Y relacionarla incluso con la salvación y con su comunión con Dios. Eso es muy grave. Y por eso que tuvo una discusión no pequeña con Pablo. Pablo dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Claro que sí, estaba esclavizando a los hijos de Dios. Así que en primer lugar, hermanos, hemos visto que debemos proteger el sano evangelio. En primer lugar, un concepto bíblico sano de la unidad de la iglesia. Todos unidos en amor. En una iglesia así, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno sabe cómo servir al Señor en amor, y todos estos problemas no deberían existir. En segundo lugar, un concepto sano de la justificación. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Concepto bíblico de justificación. Recordamos que en el libro de Deuteronomio se nos enseña que no se puede declarar inocente a alguien que es culpable. ¿Lo recuerda? Eso es lo que enseña la ley de Dios. El culpable debe ser condenado, castigado. Y el inocente no debe recibir ningún tipo de castigo, ¿sí? Luego en el libro de Proverbios encontramos
la enseñanza de que delante de Dios es abominación justificar al impío y condenar a un inocente. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios para justificar a la humanidad pecadora? ¿Cómo se resuelve este dilema de que un Dios santo y justo pueda perdonar a una humanidad pecadora? Ese es el gran dilema, ¿no? Ahí entra otro de los grandiosos atributos de Dios, ¿cierto? La misericordia y el amor. Hay un equilibrio tan perfecto, tan armonioso y extraordinario en los atributos de Dios. No se le puede agregar un atributo ni quitarle un atributo a Dios. Dios, por ser perfecto y eterno, es eternamente amor, eternamente misericordia. Es decir, el amor y la misericordia y la gracia no son atributos que Él aprendió después. Él siempre los tuvo. De ahí que entendemos versículos tan complejos como aquel que dice que el Cordero, Cristo, estaba preparado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué se dice eso? Porque Dios no tiene atributos tardíos que Él aprendió por experiencia. Él siempre ha sido amor y misericordia. Él siempre ha sido santidad y justicia, aún antes de la existencia del hombre y aún antes de la caída del hombre. Por lo tanto, ¿cómo justifica Dios a una criatura caída? Vamos a Romanos, por favor, capítulo 4. 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Expliquemos este versículo. Si alguien cree que se puede salvar portándose bien, siendo una buena persona, tratando de agradar a Dios con una buena conducta, eso no le suma como salvación, le suma más bien como condenación, como deuda, dice aquí Pablo. Porque no puede ser tan soberbio un ser humano de pensar que se puede ganar la salvación siendo una persona pecadora. Pablo ya lo estableció, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo está bajo pecado, dice aquí Pablo en Romanos 3. Todo el mundo está bajo pecado. Y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que el que obra, el que trata de trabajar por su salvación, está desparramando nomás. Acumula más condenación sobre sí, una deuda. Pero aquí viene lo maravilloso, versículo 5 de Romanos 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para que Dios pueda justificar a un ser impío como nosotros, lo que Dios tiene que hacer es sustituirnos, hacer un cambio de posición, cambiarnos de lugar. ¿Cómo lo hace? En vez de matarnos a todos, que era lo que merecíamos, Él mató a su propio Hijo, al Santo Cordero de Dios. Y en esa muerte morimos todos. Y ahora, el que crea en esa persona de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y deposite su fe en aquella persona, la justicia que el Cordero logró en su muerte le es traspasada al pecador que cree. Esa es la doctrina de la justificación, la verdadera doctrina de la justificación. Soy justificado siendo yo pecador. Nosotros no somos justos, somos injustos. Nosotros no somos inocentes, somos culpables. Por lo tanto, Dios no nos puede declarar inocentes. Nos tiene que justificar, que es diferente. Y lo hace ¿cómo? Traspasándonos la justicia de otro a nosotros. Y la justicia perfecta de Cristo es la única que nos puede dar la salvación. Es maravilloso, hermano, si lo pensamos. Que Cristo nos ofreció su justicia como un manto de gracia. Nos cubre y ahora Dios nos mira y ve a su Hijo en nosotros. Es maravilloso. En el capítulo 1 de Romanos también, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La justicia de Dios se manifiesta de dos maneras, para salvación al que cree y condenación para el que rechaza. Este poder de Dios es un poder no destructivo, sino constructivo, reconstructivo para el que cree. Es destructivo para el que no cree.
Así que el poder de Dios puede reconstruir una vida que estaba perdida, como la que fue quizás muchas de las de nosotros. Estábamos perdidos, estábamos en el mundo, íbamos rumbo al infierno, pero un día el Señor nos rescató y reconstruyó nuestra vida con el poder del Evangelio. Pero aquellas personas que mueren duros de corazón, que no quieren creer, el poder de Dios va a ser de destrucción para sus vidas. Y van a ir a un lugar terrible, eterno, de condenación, el lago de fuego. Pablo establece entonces que al proteger el verdadero evangelio, el sano evangelio, debemos tener un concepto sano, bíblico, de lo que es la justificación. Justificación es un cambio de posición. Por esas razones que fuimos perdonados, porque Él nos cambió de posición. Mató a su Hijo y nos dio los resultados de esa muerte a nosotros. Es realmente maravilloso. Ese es el verdadero amor de Dios que vemos aquí en su palabra. ¿Qué rol juega la ley? Volvamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Esto es lo que quiere Pablo que entiendan los judaizantes. La ley no es un instrumento de salvación. La ley es un instrumento que nos muestra cuán pecadores somos, nada más. El instrumento de salvación es la fe, y en lo que se basa nuestra salvación es la gracia. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo allí en el griego es la palabra pedagogo, el profesor, el maestro. Es decir, la ley nos muestra cuán pecadores somos. Trate de cumplir los 10 mandamientos durante una semana completa, a ver si puede. No va a poder, se lo garantizo. ¿Por qué? Porque la ley es el alto estándar del carácter moral de Dios, que nos presenta cuán perfecto es Dios. Por lo tanto, cuando yo trato de cumplir la ley y no voy a poder, ¿qué es lo que me está demostrando? Cuán pecador soy yo y cuán santo es Él. Por lo tanto, cuando vemos cuán santo es Dios y cuán pecador soy yo, no me queda otro remedio que correr hacia la gracia. Porque comprenderé que la única forma en que yo pueda ser salvado es que otro muera en mi lugar. Y ahí está la justificación. Por eso que Pablo dice en el versículo 24, ahí al final, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es maravilloso, hermanos, el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos están enseñando esta doctrina de que Dios odia al pecador. Odia al pecador, odia su pecado, ¿cierto? De alguna manera sí, pero la palabra de Dios dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y mostró su amor por nosotros. Juan 3:16 dice que Dios ama a todo el mundo, a todo un mundo pecador. ¿Es cierto? Dios ama a sus hijos con complacencia, ¿recuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, así dijo el Padre cuando fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando mira al mundo pecador también lo ama, pero lo ama con benevolencia. Porque no se puede complacer en un mundo pecador, pero sí le ama con bondad, porque le desea el bien de la salvación. Así que no está mal decir que Dios ama al pecador. Lo ama con benevolencia, le desea el bien de la salvación. ¿Nos amaba antes de creer? ¿Nos ama hoy? Sí. Con benevolencia antes y hoy con complacencia. Muy bien, dice entonces al final, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Gálatas 2, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por lo tanto, este evangelio, ¿qué es lo que hace? Exalta la luz de Dios, la luz de su santidad. Presenta a Dios en su fulgor máximo de santidad. Y por otro lado, presenta la pecaminosidad del hombre. Cuán bajo hemos caído y cuán depravados estamos, hasta la médula, hasta el núcleo. Como un árbol que tiene la raíz mala, va a ser un árbol que produce frutos corruptos. Así es la condición del hombre. Y eso es lo que hace el Evangelio. Presenta la santidad perfecta de Dios, presenta la obra perfecta de Cristo en la cruz,
Presenta la obra del Espíritu Santo trabajando en los corazones de los pecadores para convencerles de pecado, justicia y juicio. Y por otro lado, el Evangelio, esa luz de santidad, ilumina al pecador y muestra cuán degenerado está. Por lo tanto, el Evangelio es bastante ofensivo para el pecador porque le dice, eres pecador. No le hace cariño ni le trata de caer bien. Le dice la verdad. Eres un enfermo terminal. No tienes cura, a menos que vengas a este manantial, a la sangre del Cordero, y te laves allí. Allí puedes ser justificado y limpiado, quitada tu culpa y recibirás la salvación eterna. Eso es lo que quiere enseñar Pablo entonces aquí. Un concepto sano de la justificación. En último lugar entonces, un concepto sano también de la vida cristiana, versículos 18 al 21. Hemos visto hasta aquí que el mensaje de Pablo en estos versículos es que debemos proteger el sano evangelio. Está teniendo una discusión grande con el apóstol Pedro y con otros, Bernabé incluido, porque habían caído en la trampa de los judaizantes. Y Pablo quiere corregir estos 3 puntos. En primer lugar, un sano concepto acerca de la unidad de la iglesia, versículos 1 al 14. Y recién terminamos viendo un sano concepto de la justificación, versículos 15 al 17. Ahora finalmente, versículos 18 al 21, un sano concepto de lo que es la vida cristiana práctica. Dice el versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Se fija? La ley, el único rol que tiene es demostrar cuán pecadores somos, nada más. De ahora en adelante, la vida cristiana es libertad por medio del amor. Esa es la verdadera libertad cristiana. Vivir en amor, hacer todo por amor, buscando glorificar a Dios. Cuando tenemos ese tipo de actitud y de vida, nunca vamos a dañar a otro. Porque como lo leímos en 1 Corintios 13, el amor es benigno, es sufrido, no hace nada indebido, etcétera, etcétera. ¿Se desecha totalmente la ley? No. La ley sigue siendo el estándar moral de Dios, nos presenta la perfección de Dios. Pero no debemos vivir tratando de agradar a Dios cumpliendo esa ley, porque no se puede cumplir, sino que vivir en la gracia, en el amor, porque siempre vamos a pecar, siempre vamos a caer. Y tenemos que ir continuamente, como dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, a confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la vida cristiana es un constante caer, pararse, confesar nuestros pecados continuamente. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tal como lo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Esa es la vida cristiana. Ese es el concepto de justificación aplicado en forma práctica. Se produjo una sustitución. Fue quitado mi yo y fue puesto Cristo. Es lo mismo que pasó en la salvación. Él murió en mi lugar. Ahora esa muerte en mi lugar debe mostrarse en la vida diaria. Que Cristo viva en nosotros. En otra parte, aquí en Gálatas, Pablo se los dice a los hermanos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es lógico, totalmente lógico. Si nos pudiéramos salvar solamente por la ley, no habría sido necesario el sacrificio de Cristo. ¿Se da cuenta? Es totalmente lógico. Tuvo que venir porque la ley no es para salvación. La ley es solamente para demostrar el carácter perfecto y santo de Dios y demostrar cuán pecadores somos. Y que esa revelación, esa iluminación nos lleve a Cristo para encontrar en Él la salvación. Terminemos por favor con Romanos capítulo 6, donde nos explica también cómo es que esta vida cristocéntrica se debe reflejar en nuestras vidas.
en Romanos capítulo 6, lo veremos. Verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo, aquí lo está simbolizando, somos sumergidos en las aguas para simbolizar nuestra muerte. Y cuando somos levantados, ¿cierto?, representa nuestra nueva vida en Cristo, nuestra resurrección, junto con la resurrección de Cristo. Se produce también un bautismo espiritual, que es cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Esa experiencia y esa ocasión es una sola vez, no se vuelve a repetir más porque no es necesaria. Solamente una vez estábamos muertos, como dice Pablo en Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando entró y por fin penetró esa oscuridad, el Evangelio, recuerda 2 Corintios 4:4, penetró la luz de la gracia y fuimos resucitados en nuestro espíritu juntamente con Cristo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es el mensaje entonces que explica Pablo aquí y también en Gálatas? Que el pecado ha perdido su poder sobre nosotros. Cuando nosotros éramos incrédulos, éramos esclavos del pecado, no éramos libres. Hacíamos lo que el pecado nos pedía hacer. Hoy día cuando la gente dice, quiero ser libre y quiero hacer lo que quiero, ¿cierto? Todo esto del matrimonio homosexual, aborto y todo este tipo de cosas. Quiero ser libre, por eso quiero hacer lo que quiero. No se da cuenta que lo que está diciendo es justamente lo contrario. No es libre. Está haciendo lo que su pecado le dice que haga. Es esclavo de sus deseos malignos y perversos. No es libre, es esclavo de su pecado. Y eso éramos todos antes de conocer al Señor. Pero cuando venimos a Cristo, Pablo dice aquí que el pecado ha sido destruido. Es decir, el pecado ha quedado inoperante, su poder ha perdido su fuerza. Por lo tanto, tenemos la capacidad de decir no al pecado. Tenemos la capacidad de decir no a la tentación. El incrédulo no puede hacer eso. Obedece nomás a su Señor, que es el pecado. Pero ahora nosotros tenemos otro Señor, que es el Señor Jesucristo, y el pecado ya no tiene poder en nosotros. Por eso que el pecado en el creyente es casi más grave que el pecado en el incrédulo. Porque nosotros pecamos sabiendo lo que estamos haciendo. Y lo hacemos voluntariamente, pudiendo no hacerlo. Por eso que el gozo más grande del creyente es no pecar. Y el gozo más grande de no pecar es no pecar. Yo sé, es una gran batalla, todos la tenemos. Pero si caemos, ¿qué dice Juan? Abogado tenemos a Jesucristo con el Padre. Confesamos nuestro pecado. Pero ya sabemos que esta vida crucificada, esta justificación, ha producido la muerte del pecado en nosotros. Ya no tiene poder sobre nosotros. Podemos decir no. Cristo vive en nosotros y podemos vivir la vida de Cristo. Que el Señor nos ayude entonces en esta semana a que podamos tener esta lucha, así como Pablo la tuvo con Pedro, tengamos esta lucha con nuestro pecado, ¿cierto? De que no tome posesión de nuestra vida. El dueño de nuestra vida ahora es Cristo. Él vive en nosotros y esperamos que cada día en nuestra vida se refleje Cristo en nuestra vida. Terminamos entonces diciendo que debemos proteger el sano evangelio, debemos tener un concepto sano de la unidad de la iglesia, una unidad en amor, somos todos hermanos. La justificación, hemos sido salvos solo por gracia, por medio de la fe, y que nuestra vida cristiana sea la vida de Cristo en nuestra vida. Oremos.